caminos han perdido todo su valor. En este mundo ya no encuentro más satisfacción. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que es y ya no es importante para mí. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Suficiente serás, tú suficiente serás, hoy y por la eternidad, tú suficiente serás, y tú suficiente serás.
Cuanto conocemos más acerca de Dios, entendemos quién es Dios. Entonces vemos más valor en Él y más razones para adorarlo. Cuando nos vemos a nosotros mismos, después de reconocer quién es Él, humildemente nos entregamos por completo a Dios para su servicio, como un acto de adoración. Si somos creyentes verdaderos, debemos demostrar el nuevo nacimiento espiritual. Nuestras vidas deben mostrar señales visibles de que hemos pasado de las tinieblas a su luz admirable. Bienvenidos a la nueva temporada de su programa Escucha, oh Israel, con el pastor David Carrera y sus pastores invitados. Es nuestra oración que esta nueva serie de enseñanzas sobre vivir en santidad sea de mucha edificación para su vida. Bienvenidos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Donde quiera que usted se encuentre, reciba un saludo cordial muy afectuoso de parte de todos los que hacemos Belén la Radio. Y este es su programa Escucha, oh Israel. Qué privilegio estar con ustedes en este día. Queremos dar la más cordial bienvenida a todos ustedes y empezar con el pensamiento del día. Nuevamente, quisiera repetir algo que leímos la semana anterior que me pareció fabuloso, para poder entender cuál es el costo de la santidad, y vamos a seguir desarrollando este tema el día de hoy. Y justamente desde el pastor J.C. Riley, Juan Carlos Riley, que le escribió este libro del costo de la santidad. Y dice: ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Esto está en Lucas, el Señor Jesucristo lo dijo, en el capítulo 14, el verso 28. Este versículo es de gran importancia, dice Juan Carlos Riley. Son muy pocas las personas que no se sienten obligadas a preguntarse a menudo ¿cuánto cuesta la salvación? Al comprar una propiedad, construir un edificio, amueblar los cuartos, trazar planes, cambiar de casa, educar a los hijos, es sabio y prudente anticipar su costo. Muchos se ahorrarían gran dolor y sufrimiento si se acordaran de hacerse la pregunta: ¿cuánto cuesta todo esto? Y hay una cuestión donde tiene especial importancia el calcular cuánto cuesta. Esa cuestión es la salvación de nuestras almas. ¿Qué cuesta ser un verdadero cristiano entonces? ¿Qué cuesta ser realmente un hombre, una mujer santa? Esta, al fin y al cabo, es la gran pregunta. Por no darle ninguna consideración a esto, miles de personas, después de que parece que han empezado bien, se vuelven del camino al cielo y se pierden para siempre en el infierno. Vivimos en tiempos extraños. Los sucesos van pasando con singular rapidez. Nunca sabemos lo que nos deparará un nuevo día. Mucho menos sabemos lo que pueda suceder dentro de un año. Vivimos en una época en la que hay mucha religiosidad. Centenares de cristianos activos en todas partes están expresando un anhelo por más santidad y una vida espiritual mucho más elevada. No obstante, es muy común ver a la gente recibir la palabra con gozo y después de 2 o 3 años apartarse y volver a sus pecados. No consideraron lo que cuesta ser realmente un creyente congruente y un cristiano santo. Sin duda, estos son tiempos cuando deberíamos sentarnos con frecuencia a calcular el costo y considerar el estado de nuestras almas. Tiene que importarnos lo que somos. Si es que anhelamos ser realmente santos, esta es una muy buena señal. Vamos a orar entonces en este momento. Padre, queremos darte gracias por este tiempo que nos das en este nuestro programa Escucha, oh Israel. Que todos tus hijos, Señor, que nos estarán escuchando en diferentes partes del mundo, que este programa sea de edificación y bendición para sus vidas, de fortalecimiento y sobre todo este reto, Señor, precioso que nos permites a nosotros tener cuando recibimos tu bendita palabra para que vivamos una vida mucho más obediente a ti
y una vida que te agrade totalmente, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por lo que podemos hacer. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, David. Bueno, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Gracias por acompañarnos esta noche en un nuevo programa de Escucha a Israel. Y el día de hoy estamos viendo la segunda parte del tema del costo de la santidad del cristiano. Entonces estamos dando esta invitación para que se puedan conectar con nosotros. Gracias a los que ya están conectados, los que nos están mandando mensajes a través del chat, tanto como en YouTube como en el Facebook. Así que si es que tienen alguna pregunta, algún comentario, siéntanse en la libertad de hacerlo y los vamos a leer y los vamos a contestar mientras van llegando. Entonces es un buen momento también para que ustedes puedan mandar este link a todos sus amigos, familiares, hermanos en la fe, para que se puedan conectar con nosotros y puedan estudiar juntos este tema que es muy, muy lindo y muy importante. Así que sigamos con el tema. Bien, muchísimas gracias. Esta noche quiero dar un saludo especial a nuestro hermano pastor, el coproductor de este programa Escucha Israel, que está en esta hora enfermito, allí en Neiva, Colombia. Nos estará escuchando en este momento, así que le mandamos un gran saludo. Sé que hará preguntas de pronto, así que, Pastor Germancito, esperamos que te mejores muy pronto. Y esta noche también me está acompañando mi hijo David, pero le damos gracias al Señor por la oportunidad de estar reunidos también. Así que, Germancito, a cuidarse y a sanarse, ¿de acuerdo? La semana anterior estábamos hablando lo que cuesta ser un verdadero cristiano. Hubieron excelentes preguntas y esperamos que esta noche también podamos juntos seguir caminando con nuestro programa, ¿no es cierto? Y haciendo un pequeño resumen de lo que vimos la semana anterior. Vimos que hay un costo por ser un verdadero cristiano. Hay un esfuerzo que nosotros tenemos que hacer para vivir en santidad. No es fácil. Aprendimos que hay un costo, que todo cuesta, no hay una gracia barata en la salvación, en la santificación. Y habíamos visto inclusive el tipo de renuncias y abandonos que tenemos que hacer. Renunciar de pronto a hábitos, renunciar a deseos personales, renunciar a nuestra vida carnal anterior, ¿no es cierto? Que esta es la vida que nos corresponde ahora vivir, una vida de santidad, alejarnos de las cosas que Dios aborrece y amar las cosas que Dios ama, ¿no es cierto? Y abandonarnos completamente en la voluntad de Dios. Pero habíamos dicho también que separarnos de nuestra vida anterior, nuestra vieja naturaleza, es muy difícil. Y el pastor Juan Carlos Riley decía algo que a mí me impactó. Él decía, separarnos de estas cosas, de estos amigos, de estas costumbres, de estas tradiciones, de estas formas de pensamiento, aún alejarnos de familiares, de tipos de trabajo, diversiones, todo lo que implica la vida antigua, es como amputarse la mano derecha o sacarse el ojo derecho, obviamente tomando una analogía que hizo el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, para que podamos vivir en santidad. Pero hay que hacerlo, amados hermanos, o sea, no tenemos otra opción, tenemos que vivir en santidad. Y si queremos agradar a Dios, tenemos que esforzarnos para ello y debemos despedirnos de esas cosas de las cuales el Señor ya nos ha sacado, ya nos ha liberado de ese lodo cenagoso, ¿no es cierto?, que habíamos estado viviendo. El Señor ya nos ha sacado. No podemos seguir disfrutando de estas cosas, así que eso es muy, muy, muy importante. Pero el día de hoy, nuestra meta era para el día de hoy el calcular el costo. Sabemos que hay un costo, pero hay una importancia de calcular el costo, y eso es lo que queremos hablar el día de hoy, en esta noche, aquí en Shelbyville, Tennessee. La hora donde usted esté y a la hora que usted escuche la retransmisión de este programa. Esperamos que esto le haga a usted meditar un poquito, ¿verdad? ¿Por qué debemos calcular un costo? ¿Por qué hay necesidad de sentarse y calcular cuánto me va a costar seguir a Cristo? ¿Y por qué esto es de tanta importancia?
para el alma del hombre. Estamos hablando a usted, mi hermano, mi hermana, en esta noche. Porque tenemos que entender algo que es súper importante, ¿no es cierto? Si vamos nosotros un momentito a Mateo, en el capítulo 16, busque la palabra de Dios. Mateo capítulo 16. Nosotros aquí en Beth-Sar Shalom estamos yendo a través del Evangelio según San Mateo. Y justo vimos de esto la semana anterior, el domingo anterior que pasó. Y el Señor Jesucristo dijo algo sumamente importante. En el verso 24, Mateo 16, 24. ¿Ya? Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mire la condición para todo aquel que quiere ser un siervo del Señor, un discípulo del Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto implica una obediencia completa, esto implica el día a día. No todos los días terminamos victoriosos en estas áreas, ¿verdad? Con vergüenza muchas veces tenemos que acercarnos al Señor y pedirle misericordia, perdón, nos arrepentimos, porque entendemos que de alguna manera le fallamos al Señor. Recuerdan en Mateo 22 el Señor nos recuerda cuál es el mandamiento principal, el más grande, y Él nos dice que hay que amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y esto implica entonces deberes que tenemos que hacer. Esto implica cosas que tenemos que obedecer a nuestro Señor, y muchas veces al día fallamos tantas veces, ¿no es cierto? Y tenemos que entender que ninguna desobediencia a estos mandatos dados por el Señor Jesucristo, por ejemplo, el perdonar, ¿no es cierto? El no guardar rencor, el ser misericordiosos, solamente como una partecita de esto, del costo, el calcular el costo. No podemos pensar que ninguna de estas cosas que el Señor nos ordena y nosotros podemos ser descuidados y no sufrir ningún daño. Va a haber siempre una consecuencia. Me gusta mucho lo que el pastor Juan Carlos Riley dice. Muchos cierran los ojos durante toda la vida a la naturaleza de la fe, a esta fe que salva, y se niegan realmente a considerar lo que realmente cuesta ser cristiano. Esto es impresionante porque muchas veces hablar de Dios, mucha gente se emociona, le gusta, no todos obviamente, ¿no? De hecho hay una gran mayoría que preferirían no hablar de Dios. Creo que todos hemos nacido en un lugar, en una casa, excepto si es cristiana, la familia, los padres, ¿no? Pero si nacimos en algún lugar donde había la tradición familiar, la tradición religiosa, que vamos a hablar después de un momentito, había un dicho, por ejemplo, en mi casa, y decían, aquí en la mesa no hablamos ni de religión, ni de política, ni de deportes. Se hablaba de todo menos de eso, y peor de Dios, porque cada uno tenía una forma muy particular de pensar en Dios. Y sí, la gente habla y dice, sí, yo creo en Dios, pero realmente el considerar seguir a Cristo, como el Señor nos dice en Mateo 16, 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ese negarse implica una renuncia, un abandono completo, un desconocimiento completo a esa vieja vida antigua que nosotros teníamos. Y vamos a ir analizando algunas cosas interesantes en esta noche, porque inclusive hay personas que de pronto están avanzando en algún tipo de enfermedad, en algún tipo de situación difícil de su salud, y están al borde, están de pronto inclusive moribundos en esta hora, y hacen pocos esfuerzos para volverse a Dios. Entendamos un poco esto, amados hermanos. Hablar de Dios puede ser sublime, para algunas personas puede ser misterioso, otros lo hacen por curiosidad,
Y es interesante porque personas, por ejemplo, que están moribundas, ¿no es cierto?, descubren de pronto que arrepentirse de sus pecados no es tan fácil como ellos pensaban. A lo largo de la historia hemos estado mirando y viendo cómo tanto hombres como mujeres, famosos, artistas, pintores, músicos, poetas, filósofos, etc. Hay muchísima gente que están sus días contados, están terminando sus días, ¿no es cierto? Y resulta que de pronto, para ellos, reconocer en dónde están, lo que están haciendo, reconocer lo que está pasando con ellos, les cuesta muchísimo, porque han habido personas que, estando en el lecho de muerte, dicen: lo bailado y lo comido y lo que he tomado no me lo quita nadie, ¿no? Entonces, es realmente triste esta condición, es realmente muy, si me permiten ponerlo, es bastante complicado, porque otros, en cambio, tienen el hábito de descubrir que renunciar a sus hábitos, por ejemplo, el orgullo, la indulgencia, esa indulgencia pecaminosa, ¿no es cierto?, que personas se dan el gusto, se dan el lujo en algún momento de vivir con tanta pasión sus vidas pecaminosas. Les resulta tan fácil ser mundanos, obviamente están sin Cristo, ¿no es cierto?, pero les resulta completamente imposible abandonar esa mundanalidad, no les resulta fácil. Y cuando el Señor les pide que renuncien a esas cosas, les parece inimaginable. A mí me llamó muchísimo la atención y quisiera recomendarles, sé que más tarde vamos a tener recomendación de algunas cosas de lectura y todo lo demás, pero me gustaría recomendarles que ustedes puedan mirar esta obra de John Bunyan, El progreso del peregrino. Por favor, tome muy en cuenta esta novela cristiana, escrita por allá por el siglo XVII tal vez. El progreso del peregrino. Usted lo puede encontrar en YouTube, me imagino, o si no, trate de localizarlo en alguno de los web cristianos. Qué hermoso ejemplo de cómo nos muestra cómo un cristiano un peregrino que está caminando desde el lugar que el Señor le sacó, la tierra de la maldad, ¿no es cierto?, y se está dirigiendo hacia el lugar, hacia la patria celestial. Y todo el peregrinaje, cómo hay personas que están caminando con Él por un tiempo, pero a través de las pruebas y las dificultades se regresan a la ciudad de la destrucción. Entonces, por favor, recuerde el progreso del peregrino. Inclusive hay en dibujos animados para que los hijos puedan mirar, los niños puedan mirar y aprender desde pequeños que seguir a Cristo es costoso, no es solamente cuestión de levantar la mano, anotar su nombre en un papelito y decir ya recibí a Jesús, soy salvo y no me preocupo de vivir y seguir adelante con las cosas que Dios demanda. Otros, en cambio, hacen esfuerzos muy débiles y caminan un tiempo con el Señor, están un tiempo con el Señor, pero se dan por vencidos y terminan sus vidas en este mundo sin esperanza, sin la gracia e inclusive sin ser aptos para encontrarse con Dios. Escucharon el mensaje, miraron un poco de lo que se trataba, pero realmente no ocurrió nada con ellos, ¿no? Entonces viven engañados toda su vida. ¿Por qué? Porque tanta gente religiosa dice, ¿no es cierto? Sí, yo creo en Dios. Sí, Dios está conmigo. Mi fe está en Jesús. Pero cuando el Señor les demanda seriedad en su fe, wow,
abren los ojos demasiado tarde, como dice Juan Carlos Riley, y descubren por primera vez quizás que están arruinados porque nunca calcularon el costo. Creo que todos hemos vivido esa experiencia. Nosotros como pastores nos duele, es triste, es completamente triste el mirar personas que comienzan, asisten, quizás la emoción, quizás la predicación que se dio fue algo que les topó inicialmente, topó algunas fibras de su corazón, pero vamos a después a analizar un poquito en la parábola, ¿no es cierto?, del sembrador. Y son personas que de pronto, por emoción en ese momento, y en muchas iglesias cristianas, quizás por la música que pusieron, la emoción que hubo fue muy alta, muy elevada. Y en ese momento sí, abrazan a Jesús, supuestamente, aparentemente, pero a medida que van avanzando los días y las exigencias de nuestro Salvador, ¿no es cierto? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme todos los días. No aguantan, no soportan. ¿Por qué? Porque el costo es elevado. Seguir a Cristo significa inclusive ser capaces de perder nuestra vida. Mire lo que dice en el verso 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, estamos en Mateo 16, verso 25, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¡Wow! Tenemos entonces un precio que pagar. Y el precio es, amados hermanos, no solamente una pequeña diversión, no solamente quitarnos un pequeño vicio, no solamente cambiar de hábitos, aún muchas veces inclusive cambiar de amistades, ¿no?, de forma de hablar de pronto, pero implica dar la vida por el Señor, ser capaces de perder la vida por causa del Señor. ¿Ok? Entonces es un costo altísimo. Y aquí viene la primera pregunta de la noche, la primera pregunta de nuestro programa. Amado hermano, mi amada hermana, ¿estarías dispuesto tú a perder tu vida por causa de Jesús? Reflexiona, piensa en esto, porque aquí viene la recomendación, ¿no? ¿Quiénes son aquellos que necesitan ser animados para considerar el costo? Y quizás este es uno de los grupos en los cuales, no sé, te podrías identificar. Ojalá que no. Pero veamos el primer grupo, aquellos que necesitan ser exhortados, los primeros, los religiosos. Todos conocemos a alguien que está religiosamente siguiendo al Señor. Una persona que por tradición nació en un hogar religioso, nació en un lugar donde la familia por generaciones eran de determinada religión, de determinada confesión. Y son personas que piensan que, yo he escuchado y me imagino que ustedes habrán escuchado también en algún momento que dicen, yo nací en un hogar cristiano. Amados hermanos, nacer en un hogar cristiano no le hace a nadie cristiano. Me encanta cuando había un predicador que decía, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Tiene que haber en algún momento un nuevo nacimiento, tiene que haber un antes y un después. Pero hay muchas personas que dicen, sí, yo nací en un hogar cristiano. O algunos dicen, no, mi papá fue pastor. Sí, tu papá, pero ¿y tú? Hablamos de los religiosos de segunda mano, ¿no? Aquellos que de pronto les pusieron en un colegio, en una escuela religiosa. Aquellos que de pronto hicieron la primera comunión. Aquellos que se llenaron de este tipo de cosas, ¿no es cierto? Repitiendo todo lo que les enseñaron sin nunca tener una idea de lo que estaban haciendo. Entonces, el primer grupo que queremos animar, y de pronto quizás tú te encuentras allí, los que son emocionales. Aquellos que de pronto, por emoción nada más, ¿no es cierto?, estuvieron de pronto en un campamento, estuvieron en una reunión juvenil, hubo de pronto un retiro que te invitaron y de pronto fue solamente la emoción.
Entonces tú necesitas calcular el costo. Tú necesitas calcular el costo. ¿Ok? Y tenemos algunos ejemplos que podríamos tomar del Antiguo Testamento, solo algunos. El pueblo de Israel, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, hubo toda una generación, desde el momento en que salieron de Egipto para la tierra prometida, ¿no es cierto? Y estuvieron 40 años en el desierto dando vueltas. Se calcula que más o menos hubiera pasado solamente de 2 a 3 meses máximo, desde Gosén, donde habían estado ellos ubicados, hasta la tierra prometida, haber pasado el río Jordán. Pero por la desobediencia de ellos y por la dureza del corazón, el Señor les mantuvo 40 años dando vueltas alrededor del desierto. Y toda esa generación que salió de Egipto, todos ellos murieron. Y esta generación venía de una generación de 400 años de no haber escuchado absolutamente nada de Dios. José murió, el faraón que conoció a José murió también, vinieron nuevos faraones, y el pueblo de Israel solamente se quedó con la tradición, tal vez una tradición oral. Sí, sabían que eran hebreos, no querían mezclarse con los egipcios, todavía mantenían el hebreo como idioma. Es interesante, el pueblo judío se le identifica por esta capacidad de haber mantenido por siglos el mismo idioma. Pero llegaron con muchas tradiciones y se olvidaron verdaderamente del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es tan interesante porque de pronto ellos comenzaron a conocer de Dios, de este Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a través de lo que Dios estaba haciendo a través de Moisés, y especialmente cuando les entregó los 10 mandamientos. Pero ellos seguían todavía con su religiosidad, con sus tradiciones. Y como les dije, toda esta regeneración que salió de Egipto murieron. Y la generación que nació en el desierto, ellos fueron los que heredaron la tierra prometida. Pero aún en los 40 años se hicieron un montón también de tradiciones, y después con el tiempo, una vez que pasaron el río Jordán, Moisés murió, Josué estuvo al frente, y hubo un momento en que Josué tuvo que decirles, ustedes habrán escuchado esa famosa frase de Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. En ese momento les estaba diciendo, escojan a quién van a servir. No pueden servir a 2 señores, no pueden tener varios dioses. Recuerden la ley de Dios, hay un solo Dios que debemos amar, y solamente el Señor. Eso como un ejemplo del Antiguo Testamento. Ahora, tomando un ejemplo del Nuevo Testamento, los fariseos, un grupo que quisieron mantener la pureza. Por un momento fue algo digno, porque lamentablemente la mezcla que hay todo el tiempo de la verdad con la mentira, la verdad de Dios y la idolatría humana, todo el tiempo esto se está manteniendo a lo largo de la historia de la humanidad. Y los fariseos quisieron ser un grupo apartado para guardar la pureza de la fe, pero se volvieron tan religiosos que, teniendo al Señor Jesucristo delante de sus rostros, teniéndole ahí en persona, el Verbo encarnado, el Mesías prometido a lo largo de tantos siglos en el Antiguo Testamento, no fueron capaces de reconocerle. ¿Por qué? Porque eran religiosos por tradición, religiosos de segunda mano, personas que eran aparentemente tan celosas de la ley, pero desconocieron al autor de la ley que le tuvieron delante de ellos. Y aún con todas las señales que el Señor hizo, ellos no quisieron reconocerle. Otro ejemplo que tenemos, por ejemplo, en Juan 6:6, permítame leer brevemente. Después de que el Señor Jesucristo había hecho la multiplicación de los panes, ¿no es cierto? Y toda una multitud le estaba siguiendo. Y el Señor comienza a decirles lo que cuesta seguirle a Él. Y después de esa palabra, dice Juan 6:66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Por qué? Porque el Señor les dijo tan fuertemente, ¿no es cierto? Ustedes tienen que comer de mí, tienen que beber de mí. Y para ellos fue una palabra muy dura. No entendieron. Por eso Pablo nos recomienda en 1 Timoteo capítulo 1, verso 19. Nos recuerda: manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual
naufragaron en cuanto a la fe algunos. Hay mucha gente que no mantiene la fe, no mantiene una buena conciencia y desechan esto, abandonan estas cosas, ¿no es cierto? Y se ahogan en cuanto a la fe de algunos. En el siguiente segmento estaremos hablando un poco sobre lo que es la parábola del sembrador. Y yo quisiera pedirles, por favor, que si ustedes tienen preguntas, si ustedes tienen algún tipo de comentario, me encantaría que participen conmigo. Gracias por estar con nosotros. Este es su programa Escucha Hoy Israel, desde Shelbyville, Tennessee, en este tiempo de invierno que estamos tan fríos. Justamente aquí en Belén, la radio, les enviamos un saludo cordial. Vamos a esta pequeña pausa, un pequeño paréntesis, y volvemos con la segunda parte de nuestro programa Escucha Hoy Israel a través de Belén, la radio. Volvemos enseguida. Somos Belén la Radio, una emisora cristiana en línea, transmitiendo la verdad de Dios las 24 horas del día. Nuestra programación busca ayudarte a fortalecer tu fe y prepararte para el ministerio a través de contenidos llenos de sabiduría bíblica. Escucha nuestros programas especiales como Renovando tu Fe con R.C. Sproul y Gracias a Vosotros de John MacArthur. Por el contrario, también está lo que Lutero se refirió de nuevo como el Deus Revelatus, esa parte de Dios que Él ha revelado. Nosotros sabemos lo que el mundo no conoce. La sabiduría del mundo no conoció a Dios. Aprende con programas como Anclados en la Verdad con Jeff Noblet y Enseñando la Verdad de Dios con Jonathan Sims. El Evangelio es esencial para la edificación de la iglesia y se va a construir de la manera en que Él quiere construirla, y eso es a través de la palabra. Se describe como el día de la ira porque en ese día la ira de Dios se derramará sobre los hombres pecadores sin dilución. Programas como Escucha Hoy Israel con David Carrera están diseñados para guiar a quienes anhelan conocer más de la palabra de Dios. Como dijo el Señor Jesucristo, la única marca, la única señal que la gente va a poder mirar para conocer que verdaderamente somos discípulos del Señor Jesucristo es la manera como nos amamos los unos a los otros. Sintonízanos desde cualquier lugar a través de belenlaradio.com y llena tu vida de esperanza. Belén la Radio, siempre transmitiendo esperanza y verdad para el pueblo de Dios en todo momento. Nos sentimos dichosos que usted nos acompañe en nuestro programa Escucha Hoy Israel el día de hoy. El chat de nuestro canal de YouTube está disponible para recibir sus preguntas y comentarios. No se olvide de poner un like o me gusta para recibir notificaciones y comparte el link para que sus amistades o familiares puedan también ser bendecidos. Seguimos con nuestro programa aquí en los estudios de Belén la Radio. Adelante, Pastor David. Nuevamente, gracias por acompañarnos en nuestro tiempo aquí en Escucha Hoy Israel desde las frías y heladas tierras de Shelbyville, Tennessee, para todo el mundo. Estamos en el estudio de nuestra iglesia Betzar Shalom, pero es el estudio que pertenece a Belén la Radio y queremos saludarles a todos y cada uno de ustedes. Nos encantaría saber también desde dónde nos están sintonizando, así que si pueden mandarnos algún saludo, excelente. Gracias a todos los que nos están escuchando en este momento. Después de un momentito, tengo entendido que el Pastor Jesús se estará conectando con nosotros también, pero nuevamente enviamos un saludo muy cordial al Pastor Germancito para que se nos sane prontamente. Nos ha hecho falta en esta noche. En este segmento nos encanta dar sugerencias de literatura que usted pueda aprovechar para leerla, y en esta noche me gustaría a mí recordarle, hay
un libro precioso, Las grandes doctrinas de la Biblia, del Dr. R.C. Sproul. Un compendio precioso de las grandes doctrinas bíblicas explicadas y organizadas para facilitar su uso a los pastores y obreros cristianos. Prácticamente estaríamos diciendo que es como una teología sistemática muy reducida. Muy, muy buen libro que quisiera recomendarles para que ustedes lo tengan, por favor, cerca y lo puedan utilizar. ¿De acuerdo? Bien, seguimos con nuestro tema. Preguntas si ustedes tienen, por favor, estamos listos para contestar también. Pero me gustaría que fuéramos un momentito a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 habla de la parábola del buen sembrador, o la parábola del sembrador, ¿no? Saludos a Elcita Escobar desde Neiva, Huila, Colombia. Bendiciones. María Linares, bendiciones también. Hermana Raquelita, buenas noches también. A nuestro hermano querido siempre, Byron, es un privilegio tenerte con nosotros todos los días martes. Y todos ustedes que nos están escuchando, bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Hay un montón de personas que nos escuchan, pero son tan temerosos que ni siquiera escribir quieren, porque dicen, pastor, les escuchamos, pero qué vergüenza que nos da. En Mateo capítulo 13, eso es lo interesante. El Señor dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador, desde el verso 18, ¿no? Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Dice más, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esta es una parábola que siempre nos ha costado tanto poder entender a todos los que nos han predicado en algún momento, especialmente cuando comenzamos el cristianismo, ¿no? Es una parábola que trata de darnos una idea de lo que significa seguir a Cristo y por qué hay personas que aparentemente empiezan bien, aparentemente reciben a Jesús. Y a propósito, damos la bienvenida al pastor Jesús en esta hora. Mi amado hermano Jesús, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Hola, pastor. Bien, bien. Gracias al Señor. Qué bueno poder acompañarlos hoy. Qué bien, qué chévere poder saludarte, mi amado hermano. Bendiciones. Estamos justamente en este momento viendo la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13, un poquitito acerca de esto. Y eso estamos viendo el costo de seguir a Cristo, ¿no es cierto? El costo del discipulado. Y tratar de alguna manera de entender por qué hay personas que aparentemente comienzan bien. Bueno, cuando no son de una fe reformada, parecería que las personas pierden la salvación, ¿no es cierto? Como que se apartan y todo lo demás. Pero esto no es así. Pastor Jesús, bienvenido. Tu opinión, por favor. Muchas gracias. No, y el tema de la parábola del sembrador, pues es muy interesante que da diferentes puntos con relación a las personas que reciben la predicación del Evangelio. Uh-huh. Hay unos que dicen que los afanes y las riquezas, otros que dicen que las aflicciones y las persecuciones, y otros que no la entendieron. Pero hay una que cae en buena tierra. Y eso nos muestra que en muchas personas la palabra del Señor da frutos y en otros da frutos temporales, por así llamarlo.
Son pasajeros, no permanecen, no están. Pero no es que la salvación como tal se pierda o esas personas pues tuvieron un día la salvación y después la dejaron. Nunca la tuvieron como tal. No se puede perder algo que nunca se tuvo, ¿no? Así es. Este es un pensamiento muy importante. Veamos un poquitito entonces acerca de esta parábola del sembrador. Nuevamente estamos tratando de entender y de alguna manera tener una conciencia de lo que ocurre, porque el Señor Jesucristo explica esta parábola y tiene que ver con aquellas personas que de pronto recibieron la palabra con gozo, como dice el Señor, ¿no es cierto? Cuando Él está explicando esta parábola y dijo, si vamos nuevamente por favor a la parte donde Él está explicando, ¿no es cierto? Respondió, Él les dijo en el verso 32. Bueno, aquí está el Señor hablando acerca de lo que sería, explicando lo que es la parábola de la cizaña en el campo. Pero en la explicación que el Señor está dando, el Señor está mencionando algo sumamente importante. Y dice lo siguiente: la semilla que cayó junto al camino. Cuando hacemos evangelismo, vamos por todos lados, la semilla es regada por todo lugar. Y de pronto vienen las aves y se las comen, ¿no es cierto? Y es interesante porque hay muchas razones por las cuales el enemigo, lo que una persona de pronto recibió ese día en la predicación, de pronto en un estudio bíblico, de pronto en algún momento de que se está compartiendo el evangelio con alguien, la persona lo recibe, pero a las pocas horas, a los pocos días, pierden todo eso. Se extravía todo eso. Nunca, y esto es algo interesante, ¿no? Porque solamente cayó por encima del camino, pero no plantó, no hubo raíces. Esto como una primera parte. La segunda parte dice la semilla que cae entre pedregales. Y quizás esta es la más importante de todos que tendríamos que referirnos en este momento, ¿no es cierto? El Señor dice en el verso 22, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Dos cosas interesantes, Pastor Jesús, que vemos ahí. Hay el afán del siglo, el afán de este mundo, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, ¿no? Y obviamente, esto como parte de lo que vemos nosotros, el verso 21 lo vamos a ver después de un momentito, pero hay un montón de cosas que como que atacan a la persona que estamos compartiendo la palabra, estamos compartiendo el evangelio, pero Satanás, el mundo, la carne, actúan de una manera tan fuerte y hay persecución, hay preocupación, hay engaño. Y aquí viene la parte quizás más folclórica de todo esto, ¿no? Cuando se predica el evangelio, generalmente siempre se predica la parte más dulce del evangelio. Dios te ama, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, pero nunca se les habla del costo, de lo que significa seguir a Cristo, Pastor Jesús. Y ahora que mencionas con relación a las riquezas, de que en uno la palabra cae y el afán por las riquezas pues ahoga la palabra, yo creo que podemos ilustrarlo con el joven rico que viene ante el Señor y le dice, bueno, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? O sea, el Señor es realista con él. Él le dice, bueno, haz esto, guarda los mandamientos, esto, y yo los he guardado todo. Entonces dice, bueno, ve y vende todo lo que tienes. Y el Señor es realista en decirle que el que quiera venir en pos de Él, no solamente es guardar los mandamientos, entre comillas, porque hay que guardarlos, pero es un costo que hay que pagar mucho más allá.
Un ejemplo muy rápido. Tú y yo sabemos que no podemos mentir y podemos cumplir el mandamiento de no mentir. Tú y yo sabemos el mandamiento de no robar. Pero cuando se nos pide desprendernos de algo que nos cuesta, donde nuestra alma, nuestro sentimiento y nuestras emociones tienen un apego mucho más allá de no mentir y no robar, es cuando verdaderamente evaluamos, bueno, si el Señor me lo pide, lo hago. Si el Señor me lo pide, no lo hago, pero ¿por qué no lo hago? ¿Por qué no lo suelto? ¿Por qué no me desprendo? Y es un problema que va mucho más allá y es un problema más del corazón, de entender de que hay que seguir al Señor, pero hay que pagar ese precio de dejar aquellas cosas que Él nos pide que dejemos y de entregar aquellas cosas que Él nos pide que entreguemos. Ok. Me pongo a pensar en lo siguiente, hermano amado, hablando un poquitito de la persecución, verso 21, ¿no? Bueno, desde el verso 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo. Nuevamente estábamos diciendo las personas que tienen que sentarse un ratito para valorar el costo, ¿no es cierto? Y hablábamos de la persona que es emocional. Con gozo oye la palabra. De pronto hubo un culto tremendo en un coliseo, ¿no es cierto? Música, luces, gozosa la persona, ¿no es cierto? Pero no tiene raíz en sí. Fue un momento emocional. Bueno, creo que todos en determinado momento tenemos un encuentro emocional con el Señor. Creo que eso vale la pena mencionarlo. Pero en ese sentido, y qué importante aquí, ¿no es cierto?, la enseñanza de las verdaderas doctrinas, sana doctrina, cuando una iglesia aprende a predicar desde la palabra de Dios. Y no solamente le dice que Dios quiere que sea próspero, que Dios quiere que saque el Superman que está dentro de él, que el potencial, ¿no es cierto?, el diamante que está dentro de él, y haciéndole pensar otras cosas. Y como tú acabas de mencionar, nunca se les habla de lo que tienen que renunciar, lo que tienen que entregar, lo que tienen que abandonar. Este ejemplo del joven rico me pareció excelente también porque, interesante, en la ley de Dios, como todos ustedes conocen, hermanos, los 10 mandamientos, los 4 primeros mandamientos tienen que ver de la relación del hombre con Dios. Y la segunda parte del mandamiento es la relación del hombre con su prójimo. Y la primera parte el Señor le dice, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no mentirás, etc. Y el joven rico dijo, lo logré. Todo eso, Señor, lo he guardado desde mi juventud. Le dice el Señor, solamente una cosita te falta. Deja a tu Dios el dinero, porque tú no puedes servir a 2 señores. Y este jovencito se entristeció tanto porque tenía tanto dinero. Y Jesús también le miró con mucha misericordia y tuvo tristeza de él, ¿no? Pastor. Pastor David, y ahora que tú mencionas eso, uno podría decir, bueno, en un creyente, pagar el costo por ser cristiano, muchas veces suena como, sí, algo retórico, pero uno dice, bueno, hay creyentes que pueden guardar los mandamientos del Señor, así como este joven, pero no morir a ciertas cosas en ellos, no entregarle al Señor cosas en ellos, y aún, aunque estén guardando los mandamientos, ser desaprobados por el Señor en esas cosas. O sea, el joven rico fue una muestra de guardar los mandamientos, pero en realidad el corazón, lo profundo, todo en él no se lo había rendido al Señor. Y en verdad es un costo grande. Claro. Es un costo inmenso. Es como si cumpliéramos todo el tema que nos exige el Señor de la liturgia, pero como le dice el Señor al pueblo de Israel en Isaías, este pueblo ora,
ayuna, realiza los sacrificios, busca los corderos más gordos, pero no ha pagado el precio de renunciar al pecado. Porque aunque lo hace, de labios me honra, pero el corazón está lejos. Excelente, excelente. Me hiciste pensar algo también que está en el Génesis capítulo 22. Cuando el Señor le pide algo a Abraham, le dice, ¿no es cierto? Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría y ofrécelo a ti en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El hijo tan esperado, tan ansiado, y Abraham obedeció. Bueno, se ha hablado tanto sobre qué habrá pasado en la mente de Abraham, en el corazón, pero Abraham fue capaz de preparar a su hijo y ponerle ya listo. Él levantó la mano para clavar el cuchillo en el corazón, ¿no? Y el verso 11 dice, el ángel de Jehová le dijo desde el cielo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Me encanta esta partecita porque el verso 12 dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Algo tan amado como un hijo, seríamos capaces de ofrecerle al Señor en sacrificio. Wow. Eso es profundo en el sentido de que o sea, desprenderse de un hijo, aunque Dios le había dado la promesa, pero para él no fue fácil. No lo fue. Y sobre todo lo que dice el Señor en el Nuevo Testamento. Él dice, el Padre Eterno, quien no escatimó a su propio Hijo. Su propio hijo, así es. Es interesante porque siempre se ha dicho, ¿no es cierto?, comparando este monte Moría con el Calvario. El Señor, Jehová Jireh, el Señor proveyó el cordero para suplantar, ¿no es cierto?, en ese momento a Isaac. Pero en Getsemaní el Señor le dijo no al Señor Jesús. Y tuvo que beber la copa y el ser el cordero, como se había dicho, ¿no?, como se había predicho y se había determinado todo eso que ocurriera. Interesantísimo. Entonces hay un costo y hay mucha gente que no está dispuesta. Pastor Jesús, ¿no será porque de pronto estamos haciendo, no sé, haciéndole muy fácil seguir a Jesús cuando predicamos? Sí, mira que me acordaba de Hebreos. Dice que ellos no miraron atrás con relación a la Jerusalén terrenal porque tenían tiempo de volverse. Tenían su mirada puesta en la Jerusalén, la celestial. Y en los héroes de la fe, uno mira que Moisés tuvo por foco la ganancia de la riqueza de los egipcios por el vituperio de Cristo. Y siempre uno mira, y la Biblia siempre nos dice, puesto los ojos en Jesús. Y la Biblia siempre nos dice, donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón, haced tesoro en los cielos. Y creo que el verdadero significado de calcular el costo y de pagar el costo, entre comillas, porque Cristo lo pagó por nosotros, pero nosotros tenemos una responsabilidad, porque el Señor nos las pide. El Señor te dice, toma tu cruz y sígueme. ¿Quieres venir en pos de mí? Toma tu cruz y sígueme. Es porque creo que ha habido un evangelio, no un evangelio, sino una enseñanza muy, muy centrada en el hombre, en el materialismo, en el perdurar de la vida del hombre sobre esta tierra, en hacer riquezas aquí en el mundo, en el bienestar del hombre aquí en el mundo. Y resulta que cuando viene todo lo contrario, se desborona la fe en muchos. Se entristecen, se deprimen, se apartan, dejan de ir a la iglesia, se resienten con Dios,
Pero cuando uno ve que los hombres de Dios, un Juan el Bautista, como muy bien enseña Riley, Sí. estuvo dispuesto a que le cortaran la cabeza. Un Pedro, un Pablo, un Esteban, muriendo, siendo apedreado. Padre, perdónalos porque, oh Dios, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Un Jacobo, siendo atravesado por una lanza, por una espada, así como está en el libro de los Hechos. O sea, uno mira a estos hombres anegados. El Señor dijo, dejen todo por mí. Ganen todo por mí. Pero como bien menciona el pastor, lastimosamente el calcular el costo se ha basado con números aquí en la tierra y no en el cielo. Así es. Y esta parte es interesante, Pastor Jesús, lo que tú estás mencionando. Varones, mujeres a lo largo de la historia del cristianismo, ¿no? Que han sido capaces de dar su misma vida por Cristo, que han sufrido cárceles, persecuciones. En el tiempo de la iglesia primitiva, por ejemplo, cuando estaba de moda el Circo Maximus, donde la diversión de Roma era poner a los cristianos en la arena para que sean comidos por los leones. Y ahí vemos un montón de mártires que no quisieron negar a Cristo, no dijeron el César es el Señor, sino dijeron no, Cristo es el Señor. Y por eso fueron condenados y martirizados, ¿no? En esa época, Pastor Jesús, quisiéramos recordar que para ellos el declararse cristianos era una sentencia de muerte, porque se iban contra el politeísmo del Imperio Romano, se iban contra la cultura de esa época y se necesitaba valentía. El costo, ¿estás seguro de que quieres perder su vida? ¿Estás seguro de que quieres morirte? ¿En serio? Wow. Y es más, estás dispuesto muchas veces, la teoría, uno puede explicar muchas veces la teoría, pero la teoría y la práctica son temas diferentes. O sea, ¿estás dispuesto a dar tu vida por Cristo? Sí, yo estoy dispuesto, pero cuando llega el momento, ¿qué pasa? Son temas totalmente diferentes. Y ahí vuelvo al tema de la parábola del sembrador. Cuando dice que algunos oyen la palabra del reino, no, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Al momento. Y es interesante que dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. O sea, no sabemos cuánto tiempo puede ser esa corta duración. Hablando en términos de años y de eternidad y de los años transitorios sobre esta tierra. Pero hay gente que ahora mismo puede que con gozo, con alegría, confiese, Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi Rey, Jesucristo, pero cuando llega, como dice ahí esa parte de Pedregales, la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Claro. Y allí es cuando nosotros debemos de meditar, Pastor David, verdaderamente si el Señor me manda a mí a que pague el costo de la fe con mi misma vida, ¿será una emoción o será una realidad que lo voy a hacer? Si el Señor me dice que abandone cierta práctica, cierto pecado, que abandone X o Y cosa, lo asumo con esa misma emoción de decir, oh sí, gloria a Dios. Renuncio a eso, amén. O como que lo pienso. Claro. Nuevamente hay mucha emoción. Por eso uno de los problemas que se tiene con las iglesias modernas, en el evangelismo moderno, ¿no es cierto? Se apela mucho a las emociones. Y por eso hay campañas evangelísticas donde cientos de personas supuestamente reciben a Jesús. Ojalá así fuera. Pero el problema, aquí en los Estados Unidos, ahora que tú estás viviendo en Texas, mi hermano querido,
te habrás enterado de la situación que hay iglesias que mantienen una membresía fantasma, ¿no? Gente de las iglesias tradicionales, ¿no es cierto?, que en algún momento recibieron a Jesús, llenaron una tarjeta, se bautizaron a la semana siguiente y nunca más volvieron a la iglesia, ¿no? Y esas son personas que dicen, no, yo un día recibí a Cristo Jesús, yo soy salvo. Pero nunca participaron en un tipo de discipulado, nunca dieron fruto. Entonces, toda esta parte del costo, amados hermanos, y aquí me gustaría, a mis amados oyentes, si es que tienen preguntas o comentarios, nos gustaría escucharle. Gracias a mi hermana Judith Rodríguez desde Palmira, Valle del Cauca, tu tierra, mi hermano Jesús, Colombia. Así que les saludamos a todos Sí. ellos también. Nos encantaría escuchar sus comentarios, sus preguntas, pero la pregunta nuevamente, la segunda de esta noche: ¿qué estaría usted, mi hermano, mi hermana, que nos está escuchando? ¿Qué estaría usted dispuesto a dar por seguir a Cristo? ¿Estaría usted dispuesto a dar su vida? ¿Estaría usted dispuesto a dar su vida? Me pongo a pensar, por ejemplo, en varones como Martín Lutero, por ejemplo, cuando el Señor le levanta para ser la persona que inicia la reforma, ¿no es cierto? Hubieron personas antes de él, obviamente, que ya hubo algo en Whitefield, por ejemplo, de pronto John Huss, que fue la pre-reforma un siglo antes quizás de Lutero, pero se le vino todo el sacrosanto imperio romano contra Lutero y fue impresionante lo que ocurrió con él, con varones a lo largo de la historia, ¿no es cierto? Wesley, Latimer, Baxter, por mencionar algunos, que fueron capaces inclusive de sufrir persecución, cárcel y muchos muertes. ¿Qué tal este evangelio de la prosperidad, Pastor Jesús? Que dice que Dios te quiere próspero, sano, con mucho dinero, porque eres un hijo del rey, ¿no es cierto? Y un hijo del rey es un príncipe y no puede ser mendigo. Y si no tienes un carro último modelo parqueado ahí en tu garaje, no eres cristiano. Si te enfermaste es porque no tienes mucha fe o porque no has reclamado tu bendición, ¿no? Y mucha gente, cuando vienen esas cosas, claro, de pronto no tengo la fe, entonces me retiro. Claro, de pronto estoy en pecado, por eso Dios me castiga y se apartan. Porque no es un evangelio, es prácticamente solamente un cantar de sirenas, como alguien decía, ¿no? Llama solamente la atención, pero cuando viene la verdadera prueba, porque el Señor verdaderamente a todos nosotros nos somete a prueba para ver si es que verdaderamente somos de la fe. Y esto del seguir a Cristo, amados hermanos, tiene un costo. Miren, vamos un momentito al Evangelio según San Lucas. Vamos al capítulo 14. Lucas capítulo 14, versos del 25 al 27. Le voy a pedir a mi hijo David que pueda leer, por favor. Y vamos a ver algunos de la sana costumbre de calcular el costo de seguir a Cristo. Miren lo que el Señor dice en Lucas 14. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Wow. Pastor, ¿cómo es posible que el Señor me pida que aborrezca a mi padre, a mi madre, a la mujer, a los hijos, a los hermanos y hermanas? ¿Cómo podemos entender esto para los hermanos que están escuchando quizás esto por primera vez? ¿Algún comentario que tú quieras hacer? Oh, que mira, el Señor, yo creo que uno de los temas que uno como padre de familia, a los que más ama, inclusive cuando uno es casado, uno ama a sus padres.
Yo amo a mi papá, a mi mamá, pero soy casado y tengo mis hijos. Y uno siente un amor profundo por la esposa y por los hijos. Es un amor hasta diferente al de los padres, aunque uno ama a los padres de uno. Pero un ejemplo, el tema de nuestros hijos, de nuestra esposa, nos duele profundamente. Y el que nosotros lo amemos a ellos por encima del Señor, ya es quebrantar el mandamiento, porque Él dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. Un hijo hace lo malo. Como padre lo amo mucho, pero hay un sentido de justicia y de verdad que yo, como creyente, amando a Dios por sobre todas las cosas, tengo que hacer que se valga sobre mi familia, sea hijo, esposa, papá, la justicia de Dios, aunque vaya en contra de mis sentimientos y mis emociones y amor por mis seres queridos. ¿Quién está dispuesto a hacer eso? ¿Quién está dispuesto a entregar un hijo a la cárcel sabiendo que corre peligro porque cometió un delito, un homicidio, etcétera? Pero uno no puede volverse cómplice. Y la palabra del Señor nos ordena a actuar en justicia. ¿Quién va a ocultar a un familiar de uno que lo está buscando? Estamos para un ejemplo muy sencillo: la policía. Se termina uno volviendo cómplice, sabiendo uno que eso es malo, por sacrificar la justicia, la verdad. Entonces, el Señor nos dice: hey, el que no me ama más a mí que a su padre, a su madre, no puede. ¿Por qué? Porque va a estar condicionado en cuanto a vivir la justicia y la verdad de Dios en su vida, y el juicio razonable que tiene que hacer partiendo de las Escrituras va a estar afectado por ese sentimiento hacia ellos. Esa parte sí es interesante, porque obviamente debemos amar a nuestros padres, debemos amar a la esposa, a los hijos, obviamente. Pero nuestra lealtad al Señor tiene que ser mucho mayor de lo que nosotros amamos a la familia. Y nuestra obediencia tiene que estar, como tú pones el ejemplo, por encima aún de nuestros propios familiares a los cuales amamos. Eso está diciendo con relación a esto de que si uno no aborrece, ¿no es cierto? No está diciendo que tenemos que odiar a nuestros padres, pero en prioridad, si no le ponemos al Señor primero, por encima de los que amamos, padre, madre, hermanos, hijos, esposa, etc. Entonces, esto es muy importante y tenemos que decir con mucho cuidado: hermanos, el seguir a Cristo, hermanos, implica inclusive a veces tener que, como tú decías, Pastor Jesús, por cuidar de uno de los que más amo, no puedo descuidar mi amor por el Señor. Si el Señor me pide hacer Así algo, es. tengo que hacerlo. Inclusive, pastor, hay una historia en la Biblia, la leí precisamente ayer. David, Jonatán y Saúl. Cuando uno mira la narrativa de que David se encuentra con Jonatán: tu padre me quiere matar, pero... Y Jonatán le dice: no, yo no creo que mi padre te quiera matar, ¿no? Entonces David le dice: mira, yo no voy a estar allí, si pregunta por mí, dile que yo me fui para Belén y todo lo demás. Y mira cómo reacciona él, y dependiendo de eso sabrá si me quiere matar o no, etcétera. Si cuando uno lee la narrativa, Jonatán se da cuenta que Saúl, su padre, quiere matar a David. Pero Jonatán amaba a David.
Jonatán no estaba deshonrando a su padre, ocultando a David. Es más, Jonatán sale hacia donde estaba David y le da una clave en palabras. Tiró la lanza por allá. La lanza se fue más lejos diciéndole, mi papá te está buscando para matarte. Jonatán, él actuó en justicia. Porque David dice, no es justo lo que me está pasando. No es justo que tu padre me quiera matar. Porque la verdad no era justo. Claro. Además porque hay un mandamiento, ¿no? Además porque hay un mandamiento, sí. No asesinarás, ¿no? Ajá, claro. Entonces vemos una relación, una línea sanguínea de un hijo y un padre, pero él prefirió apoyar a David, pero basado en la justicia y la verdad de Dios. No en el lazo sanguíneo, por así decirlo, o de familiaridad. En este caso, él prefirió a Dios antes que apoyar a su padre. Y eso es interesante el ejemplo que tú pones, porque yo me pongo a pensar, se supone que el rey tenía que hacer la voluntad de Dios, era el rey de Israel, no era el rey de los amorreos ni tampoco de los filisteos. Saúl era el rey de Israel, el primero, y él tenía que honrar a Dios y guardar su ley y dar ejemplo. Y el celo, la vanidad de Saúl hizo que llegara a odiar a este joven que lo único que hacía era tranquilizarle, ¿no? Y que le trajo una gloria muy especial el haber matado al gigante Goliat. Pero claro, los celos le vencieron porque el pueblo ya cantaba, ¿no? David mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Entonces, el celo. Amados hermanos, todo lo que estamos viendo, entrando ya en nuestro tiempo ya de conclusiones, nos hemos extendido un poco más porque era necesario. Dios nos está pidiendo hacer el costo, calcular el costo de seguirle. ¿Por qué? Porque como mencionaba en el inicio, en el ejemplo que ponía el pastor Juan Carlos Riley, cuando uno va a construir una casa, uno tiene que, antes de edificar, ¿no es cierto?, tiene que valorar el costo. ¿Cuánto nos va a costar? ¿Cuánto va a costar el pintar la casa por dentro? ¿Cuánto va a costar el amoblar la casa? ¿Cuánto va a costar hacer esto? Y los constructores dicen que lo que más cuesta en la edificación de una casa, no tanto las paredes y los buenos pilares que debe tener una casa, la base, ¿no es cierto?, sino dice, son los detalles, lo que más cuesta, los adornos, ¿no? El ascensor, si quieres poner las escaleras, las ventanas, el techo, etcétera, etcétera, la calefacción, el aire acondicionado, lo que sea. Pero si solamente tienes para levantar 3 paredes y no tienes techo, no hay servicios higiénicos, no hay dormitorio, no hay cocina, es imposible. Pasa lo mismo con el creyente, que antes de decidirse por seguir a Cristo, y aquí viene la pregunta nuevamente, les repito, ¿estamos dispuestos a dar inclusive nuestra vida por el Señor? Para muchos de pronto es demasiado costo. Y se olvidan que el Señor Jesucristo decía, el que pierda su vida por mi causa la ganará. Invertir nuestra vida en Cristo es para ganar, en la gracia de Dios, la vida eterna. Entregarle todo a Él, aquel que nos entregó absolutamente todo. ¿Cómo no darle todo? Pero a veces nos reservamos cosas, ¿no? Vamos a ir entonces entramos ya a la parte de conclusiones. Regresamos para terminar con nuestro programa en esta noche. Estamos llamados a vivir en santidad. Dios nos dice, sed santos porque yo soy santo. Estamos llegando al final de nuestro programa y queremos agradecerles por estar con nosotros. Les invitamos a escribirnos a nuestro correo electrónico belenlaradio.com@gmail.com.
La próxima semana seguiremos estudiando más de este fascinante tema de la santidad. Por favor, acompáñenos. Ahora escuchemos las conclusiones de nuestros invitados. Bendiciones. Antes de ir a las conclusiones, tenemos 2 saludos que nos llegaron también. David, ¿podemos leer, por favor? Juan Hernández dice: bendiciones y gracias a Dios por la familia Bethar Shalom desde Atitalaquia, Hidalgo, México. Ajá, y también de Judith tenemos también. Dice: buenas noches desde Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Bendiciones a todos ustedes, gracias por sintonizarnos. Pastor Jesús, entonces tus conclusiones de esta noche, de por qué vale la pena sentarse a hacer un costo para seguir a Jesús. Yo creo que en ese orden debe ser, uno, tenemos que mirar calcular el costo. 2, tenemos que pagar el costo. Pero 3, el por qué. Y el por qué y lo que nos motiva y lo que nos anima y lo que nos mueve es que Cristo lo hizo por nosotros. Así como dice Filipenses capítulo 2, versículo 6 en adelante, que el Señor, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor lo hizo por nosotros. Wow. Ahora, eso debería ser una razón suficiente, ¿no? Estamos dispuestos a hacerlo por Él. Wow. Es interesante porque cuando vemos a lo largo de la historia de la iglesia, amados hermanos, varones que fueron capaces de irse en contra de los gobernadores, de los emperadores, y sabían perfectamente que todo lo que brilla no es oro, que convicción no es conversión, que emoción no es fe, que sentimiento no es gracia, y que todo lo que florece no llega a ser fruto. Eso lo dice Juan Carlos Riley. Me encantó esta definición. Y dice: considera bien lo que haces. No corras antes de que seas llamado. Calcula el costo. Wow. Porque una vez que hemos puesto la mano en el arado, el Señor dice que los que quitan su mano del arado y regresan para atrás no son dignos de Él. Pero si por la gracia del Señor tú has sido invitado a tomar el arado y poner tu mano, sigue adelante, porque aun cuando todo el mundo esté en contra tuyo, aun cuando el mismo infierno se levante contra ti, el costo por seguir a Cristo será tan maravilloso. Lo dice en Mateo 16, nuevamente. Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Wow. Amados hermanos, estamos llamados para seguir y servir a nuestro Señor y hacer lo mejor para Él. Pastor Jesús, ¿podrías tú terminar con oración? Bendiciendo a todos nuestros oyentes, claro, por favor. Gracias. Ok, oremos. Amén. Dios Todopoderoso que estás en los cielos, gracias por este tiempo. Gracias por, Señor, el espacio que nos permites compartir entre nosotros y con los hermanos y los amigos que nos escuchan en este momento y los que nos estarán escuchando, Señor. Que tú continúes hablando al alma, al ser, a la mente, al corazón de cada uno de los que nos escuchan ahora y nos escucharán después.
y que a mis hermanos, Señor, a todos nosotros nos ayudes a saber de que tú pagaste un precio, un costo alto por nuestra salvación. Y en agradecimiento, Señor, y en amor, estemos nosotros dispuestos a rendirnos a ti, a entregar nuestras vidas por ti, a vivir en santidad por ti, a decirle no al pecado por ti y a vivir para tu gloria, Señor. Ayúdanos a entender este gran costo que con gozo del Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones, como ese fruto, lo hagamos cada día, Señor, sin desanimarnos, y aun cuando estemos desanimados, tu palabra nos dé aliento y nos dé fuerza para continuar. Oramos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén y amén. Amados hermanos, gracias por acompañarnos. Pastor Jesús, qué privilegio volverte a tener con nosotros en esta noche. Sabes que este programa es tuyo, por favor, eres bienvenido siempre. Nos da mucho gusto mirarte. Gracias, pastor. Ahí estaré, si Dios permite, el próximo martes también. Amén. Aquí. Y se ve que estás haciendo ejercicio, ¿ves? Por la máquina atrás que se te nota, ¿eh? Sí, este es el cuarto o el lugar de mi hijo donde tiene sus máquinas y todo. Bueno, saludos a todos en tu casa, tu preciosa familia. Que sí. Y a todos nuestros amados hermanos en esta noche que nos han estado escuchando y sintonizando. Gracias por su tiempo. Que Dios les bendiga. Nos encontraremos la próxima semana en otra emisión más de Escucha, oh Israel. Dios les bendiga. Buenas noches. Ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y